El día de hoy hablaremos sobre las nefropatías por AINES, pero antes señalaremos brevemente su importancia a nivel renal. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES han sido utilizados ampliamente dadas las diversas e importantes funciones que cumplen en la economía corporal. Entre los efectos terapéuticos principales tendremos que los AINES tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y algunos tienen un plus como antiagregantes plaquetarios o úricos para combatir la gota. Esta amplia gama de propiedades nos permite entender su solvencia en el mercado, pero todos los AINES desarrollan en un 25% de los pacientes efectos adversos, porcentaje que varía especialmente cuando se usan de manera inadecuada o en tratamientos crónicos. De este valor, el 5% corresponde a reacciones adversas a nivel renal, de diferente presentación clínica que varían en función del estado y comorbilidades del paciente. Antes de su análisis, revisaremos el mecanismo de cómo actúan los AINES a nivel renal. Estos tienen la capacidad de inhibir la producción de prostaglandinas, bloqueando la acción de la ciclooxigenasa, enzima que se encarga de la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Dentro de los eicosanoides que actúan a nivel renal tendremos a la prostaglandina I2, prostaglandina E2 y al tromboxano A2. Estos se encargan de inhibir la reabsorción de sodio y de agua, de activar la renina y a su vez el sistema renina-angiotensina. El uso de estos AINES va a provocar la disminución del filtrado glomerular por vasodilatación de la arteriola eferente e hipercalemia por disminución de la aldosterona. Finalmente, la función más importante de las prostaglandinas, que está complementada en controlar la velocidad del filtrado glomerular, reducir la resistencia vascular renal y autorregular el flujo sanguíneo renal. La ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 desempeñan un papel en la perfusión renal. En efecto, el consumo de AINES pueden afectar tanto a la COX-1 y a la COX-2 del riñón, principalmente en personas con compromiso del flujo sanguíneo renal. Los AINES inhiben a la COX-1 a nivel de la arteriola renal aferente, pudiendo provocar disminución de la perfusión renal, mecanismo por el cual se favorece la vasodilatación y por ende la disminución de la presión de filtrado glomerular. También actúan a nivel de los túbulos distales para inhibir a la COX-2, pudiendo resultar en alteración del manejo tubular de sodio y del agua, es decir, que provocarán hipernatremias, edema, y es uno de los mecanismos para provocar hipertensión arterial. En las personas con algún grado de disfunción renal, estos efectos pueden además potencialmente comprometer la función renal y promover la retención de fluidos. Los efectos renales de los AINES pueden ser más pronunciados en prescripción de dosis indebidas y en personas con tratamiento antihipertensivo que pueden resultar en una elevación exagerada de la presión sanguínea y una pérdida potencial del control de la misma, pues se ha demostrado que los AINES bloquean la acción de las tiazidas, YECAs, betabloqueantes y ciertos diuréticos. A continuación, hablaremos sobre ese 5% de pacientes que pueden llegar a presentar nefrotoxicidad renal por AINES. Entre los cuadros que se pueden dar está la insuficiencia renal aguda, la nefritis intersticial, necrosis papilar y enfermedad renal crónica. Primero hablaremos sobre la insuficiencia renal aguda. Para entender el
riesgo de los AINES en los riñones, es fundamental entender la hemodinámica renal y la presión en el flujo de sangre a través del riñón. Cada riñón está formado por cerca de 1.000.000 de unidades de filtración llamadas nefronas. Los glomérulos son la parte de la nefrona donde se lleva a cabo la filtración. La sangre fluye a través de cada glomérulo entrando por la arteriola aferente y saliendo por la arteriola eferente. El tono de estas arteriolas altera la presión dentro de cada glomérulo y regula la filtración. En otras palabras, la vasoconstricción o vasodilatación de estas arteriolas determinará la presión dentro de cada glomérulo, y es que la presión empuja los fluidos y pequeñas moléculas hacia afuera del capilar y dentro del lumen tubular en la nefrona. El sistema renina-angiotensina está activado por la disminución del flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, el aumento resultante de la angiotensina 2 mantendrá vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente y aumentará, por lo tanto, la presión de la capilar glomerular, manteniendo la tasa de filtración glomerular. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como los YECA y el ARA2, bloquean esta acción y disminuyen la presión del capilar glomerular. Esto puede tener un efecto protector en la enfermedad renal crónica, especialmente como la diabetes. Sin embargo, en estados de depresión de volumen y disminución de la perfusión renal, como lo son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico, entre otros, el uso de estos fármacos puede disminuir la presión del capilar glomerular y la tasa de filtrado glomerular. En estos mismos estados, las prostaglandinas pueden preservar la perfusión renal y la tasa de filtrado glomerular por dilatación de la arteriola aferente. Sin embargo, el uso de AINES puede bloquear esta acción protectora de las prostaglandinas y por lo tanto también disminuirá la presión glomerular y la tasa de filtrado glomerular. Eso significa que la combinación de AINES y bloqueadores del sistema renina-angiotensina puede resultar en una vasoconstricción de la arteriola aferente y vasodilatación de la arteriola eferente, dando lugar a una dramática disminución en la presión glomerular y la tasa de filtrado glomerular, causando este mecanismo insuficiencia renal aguda. La nefritis intersticial es la segunda forma de fallo renal agudo por AINES. Puede tener dos manifestaciones. Una o ambas pueden darse en un mismo paciente. Primero tenemos la nefritis intersticial aguda con un aumento de los linfocitos T, como se puede apreciar aquí, o si no, un síndrome nefrótico debido a una enfermedad por cambios mínimos. Estas formas clínicas de toxicidad por AINES ocurren más comúnmente con fenoprofen, pero también se pueden dar en AINES no selectivos y se ha demostrado que también pueden ser provocadas por los AINES inhibidores de la COX-2. Los pacientes afectados se presentan típicamente con hematuria, piuria, cilindros leucocitarios, proteinuria y un aumento agudo de la concentración de creatinina en suero. El cuadro clínico completo es de una reacción alérgica, con fiebre, rash, eosinofilia y eosinofiluria. Está típicamente ausente, aunque uno o más hallazgos pueden presentarse. La necrosis papilar. Varios autores la describen como la vía intermediaria entre la nefritis intersticial y la enfermedad renal crónica. Por último, diremos que la enfermedad renal crónica se la ha propuesto por el uso diario de AINES durante periodos prolongados. Por lo tanto, este uso prolongado disminuirá la función renal, aumentando el riesgo de enfermedad renal crónica, como se lo ha visto en otros analgésicos.